Yo tuve la oportunidad de conocer al ser humano, al futbolista ser humano, porque el futbolista es una estrella, es Claro. un crack, pero no es una máquina, es un ser humano que atraviesa dificultades, situaciones adversas, económicas, familiares, emocionales. Entonces, en oportunidades que tenía, no sé, tal vez de viajar al lado de alguien, preguntarle y también escuchar testimonios, como en algún momento lo recibí de Jaime Iván Caviedes, Así. y él como decía, cómo me juzgan tus colegas. O sea, si hay Alguien que se dedica a la mercadotecnia no necesariamente es alguien que maquilla algo que está medio más o menos hecho, ¿no? Porque al cliente le puedes engañar una vez, pero no dos veces con lo mismo. La segunda vez ya no te vuelve a comprar sencillamente, así que tienes que hacerlo bien desde la primera vez. Esa fue una de las cosas, por ejemplo, que aprendí con Juan Carlos Layana, que fue uno de mis profesores de marketing que tuve y dice, puede ser que la hagas bien la primera vez porque eres muy labioso, porque eres buenazo para hablar. Sí, está bien y te puede funcionar, pero no la puedes hacer dos veces. La gente va a saber que lo estás engañando y eso no es hacer esta carrera. Por personas que piensan precisamente así, es de que esta carrera se desprestigia. Entonces, esa fue una lección que me quedó para toda la vida, para toda la... digamos, tengo solo una mala anécdota al respecto cuando fui a una entrevista de trabajo, y no te voy a decir en dónde, ni cómo, ni con quién, Ya, pero en algún ok, momento me ya. dijeron, pero tú no nos has dicho que tu padre es Freddy Bravo, porque era un trabajo de un contexto político. Entonces me molesté, sí, o sea, Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. En la UTPL rompemos las barreras de la distancia y el tiempo. Estudio desde cualquier lugar a cualquier hora. Somos la universidad líder en educación en línea. Con nuestra movilidad estudiantil, recuerda que tu título UTPL es validable en Estados Unidos. Únete a nuestra comunidad de estudiantes que han decidido ser más. UTPL, decide ser más. Nuestra invitada del día de hoy es una mujer maravillosa que firma brava, pero en realidad no tiene ese talante, sino es al contrario, toda una dulzura de una eh, excelente profesional y es un gusto tenerle aquí. Bienvenidos y bienvenidas a Cracks Negocios y Networking. Soy Marlon Tandazo Palacio y les saludamos desde Loja para el mundo. Como les dije antes, es un privilegio tener acá a una invitada espectacular. Así que permítanme dar la bienvenida a Maggie Brava. Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar en Cracks. hola Marlon, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, reencontrarnos, ¿sí? Luego de algún tiempo, a pesar de que siempre con el contacto a través de nuestras redes sociales, de nuestras redes de amigos. Así que nada, contenta, Marlon, gracias por la invitación y será pues un placer compartir contigo parte de mi historia, de mi testimonio y algo que pueda resonar con alguien que me escucha aquí de tu chévere programa. Gracias, mi querida Maggie, a ti y a ustedes que se acaban de conectar en este momento. Gracias también a la Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, que facilita que ustedes y nosotros nos encontremos semana tras semana. Gracias también a las plataformas que comparten esta transmisión. Primer Reporte, la Corporación de Ferias de Loja, Info Loja y Hora 32. Además de Visión Alien, por supuesto. Sin más, entonces, Maggie, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Marlon. Creo que, digamos, en un día en el que uno generalmente descansa, comparte con la familia, pero también aprovechando para también hacer actividades que me gustan en el contexto de mi profesión, de mis estudios. Así que, pues nada, un día de descanso, de entrenamiento, que tú sabes, sí, que no puede faltar, de trabajo, de hacer varias cosas pues con mi familia, con mis hijos, entonces ahí con agenda apretada hoy sábado. Eso que mencionas justamente, lo del entreno, que es ciertamente una de las,
de las dimensiones que tiene la Maggie. ¿Qué tiempo llevas en esto? A ver, yo creo que durante varias etapas de mi vida siempre lo he venido intentando, digamos, hacer actividad física, tenerle amor a algún deporte, algún espacio para mí o de compartir con amigos. Entonces, yo creo que desde niña tuve juegos, primero juegos de actividad física. De hecho, durante mi adolescencia, entre los 13 y 15 años, me aficioné por el básquet y yo atribuyo a eso un poco que soy un poco más alta que mis hermanas mujeres. Y pues ya en el colegio también retomaba, digamos, en medida de las posibilidades o en medida de lo que organizaba el colegio, estos campeonatos internos de básquet. Me gustaba mucho el básquet. En la universidad igual, si había campeonato de fútbol, pues le hacía el fútbol. Si había campeonato de básquet, pues le hacía el básquet. Entonces, siempre con estas inquietudes. Pero yo creo que formalmente conecto con el ejercicio de verdad, o sea, a pesar de que tuve muchos intentos, estas carreras cortas que hacía, bueno, con mi hermana, con mi prima, con mi cuñado, o sea, tenía como que ciertos grupos que a veces me invitaban, pero iba, pero no tenía como que esta disciplina, este hábito, esta conciencia, que creo yo que surge un poco antes de la pandemia, pero en la pandemia, en el 2020, conecto con una comunidad de mujeres, digamos, porque me acerco con mi entrenadora, que es una prima mía, familiar, y ahí entendí, digamos, es como que ahí dije, esto es lo que he venido buscando, creo que a lo largo de la vida, de entenderlo, de asimilarlo, de trabajarlo, pulirlo, mejorarlo también, bajar los brazos, cansarme, el retomar, pero ha sido creo que una de las actividades más importantes que he descubierto, en las que me he habituado. Creo que es uno de los puntales de mi vida y de mi bienestar. Maggie, para quienes están por primera vez conociéndole, ella es licenciada en comunicación con especialización en desarrollo comunitario, ¿no? Licenciada en comunicación, tiene una maestría también en comunicación, recién hizo su doctorado también, Maggie, es decir, es una mujer multifacética. Maggie, para quienes primera vez te ven, ¿quién es María Magdalena Bravo? Bueno, yo soy, creo yo, una mujer, bueno, que ha dedicado gran parte de su vida profesional a la comunicación y a la educación. En los últimos años, producto de estos, también de este último estudio de mi doctorado en comunicación, me dediqué mucho en metodología de investigación, un poco para ir trabajando mi tesis y otras investigaciones. Creo que soy, bueno, una madre de familia, una mamá súper feliz, súper orgullosa, honradísima de tener ahora un joven de casi 16 años y una chica de casi 14 años, feliz de la familia que he conformado junto a a mi amigo y mi pareja de vida, mi compañero de vida, con Martín. Creo que estamos juntos, ya va a ser más de 25, 26 años juntos desde que Wow. nos conocimos y bueno, decidimos dar este paso importante de formar primero un proyecto de pareja, de familia. Con él he desarrollado varios proyectos también profesionales, que también ha sido un reto y un desafío. Y como te digo, pues alguien cercana a la educación, a la comunicación, a la investigación. He trabajado junto a mi esposo en los últimos, ¿qué? 15, 16 años. Trabajamos hasta el día de hoy y pues nada, soy una mamá feliz, hermana, hija, amiga, o sea que trato de relacionarme alegremente con todas, digamos, la gente, la comunidad que me rodea. Em, es esto, bueno, Maggie lo decía al inicio de la conversación y cuando la primera vez que le conozco a Maggie,
Eh, Estábamos en la universidad estudiando un posgrado y bueno, el profesor Nelson Reascos, a quien envío un fuerte abrazo si es que nos está viendo ahí. eh, y yo tenía por costumbre ponerme en primera fila porque me encantaban las clases con el Nelson. Y hizo una pregunta provocadora de las que le caracterizan al Nelson. Entonces, impetuosamente levanto la mano para contestar al profe y dije alguna cuestión por allí, impetuosamente, ¿no? Así que terminada esa clase, Maggie se tuvo la gentileza de acercarse y decirme, no sabía que eras de Loja. Y en ese momento, no sé si te acuerdas, Maggie, en ese momento te regreso a ver y me dijiste que habías estado estudiando en la Porciúncula, en Loja, hasta cuarto curso, si mal no lo recuerdo. Y en ese momento dije, híjole, creo que ya acabo de meterlas de caminar. Claro que me acuerdo. Bueno, a ver, estudié en la Porciúncula hasta segundo curso, pero ¿sabes qué, Marlon? Yo tengo esta, no sé, puede ser hasta, no sé, un etnocentrismo también. O sea, yo cada vez que escucho algo de Loja, que escucho el acento de un paisano mío, alguien menciona a mi ciudad, a mi provincia, y yo tengo ahí una conexión. Oye, mira, yo a veces estoy en el banco, estoy haciendo una compra, y yo escucho el acento a un paisano y digo, usted es de Loja, yo soy de Loja, paisano, qué bueno conocerlo. Y claro, Quito es lleno de lojanos, entonces estoy así como que, o sea, con la gente que me rodea, mis hijos, mi esposo, mis amigos, o sea, dicen así como que ya está la Maggie buscando un lojano, una lojana con quien hacer a mí, porque sí, me gusta mucho y tengo este grato recuerdo, le contaba hoy en el almuerzo a mi esposo, bueno, sobre ti, yo decía, fue mi compañero, le digo, y claro, yo le escucho el acento y digo así, algo pasa, o sea, y es en realidad como la tierra llama. Yo tengo una conexión con mi ciudad, con mi provincia, así súper importante. Creo que yo he vivido momentos súper lindos, soy súper orgullosa de mi identidad, mis raíces, mi familia, mis apellidos. O sea, yo a donde voy y encuentro a alguien que está, digamos, si está en mi radar un lojano, una lojana, o sea, yo me acerco, me hago amigo, y dónde vives, de dónde eres, de dónde son tus papás. Entonces, claro que recuerdo ese episodio, o sea, y cómo no acercarme, pues, porque te digo que eso es lo primero que hago cuando escucho a un paisano que está ahí cerca mío. Me hiciste acuerdo de la letra de la canción Añoranzas de Benjamín Ortega, interpretada por Trotsky Guerrero, donde dice, cuando encuentro un paisano en la costa o en el oriente o en la sierra, me acerco para ver qué me puede contar de mi tierra. A propósito de eso, eh, ¿qué sensación despierta en ti cuando finalmente alguien te asocia y dice, ah, usted es hijita de Maggie? A ¿Estás ahí? ver, sí, a ver, a veces yo creo que he tenido en general momentos buenos al respecto, ¿sí? En Ya. general momentos de mucho orgullo porque me encuentro siempre con gente que aprecia mucho a mi papá, ha tenido algún vínculo familiar, de amistad, de ex compañero de colegio, de escuela, también de mis tíos, o sea. Me pasa con mucha frecuencia, la verdad, me ha pasado con mucha frecuencia. Hay veces que me he cuestionado y digo, bueno, pero también soy yo, soy María Magdalena Claro, Vázquez, soy claro, hija claro. de, ni esposa de, ni madre de. Me he cuestionado un poco, sin embargo, no me ha molestado. Te digo que siempre lo he tomado con mucho orgullo. Soy súper honrada de mi papá, de mi madre, de mis hermanos. Creo que juntos hemos aprendido muchísimo. Muchas de las cosas
Muchos de los buenos momentos y oportunidades que he tenido, lo he tenido gracias a mis padres. Mis padres desde que yo era niña siempre se ocuparon que yo salga adelante, aprenda, estudie, tenga oportunidades, tenga buenos momentos hasta el día de hoy. Ellos preocupados, yo ya una mujer grande, vieja, madre de familia, pero ellos ahí pendientes. Entonces, la verdad es que siempre lo he tomado con mucho orgullo. En ciertos momentos, digamos, tengo solo una mala anécdota al respecto cuando fui a una entrevista de trabajo, y no te voy a decir en dónde, ni cómo, ni con quién, Ya, pero en algún ok, momento me ya. dijeron, pero tú no nos has dicho que tu padre es Freddy Bravo, porque era un trabajo en un contexto político. Entonces me molesté, sí, o sea, dije, yo creo que en un CV uno no tiene que poner hija de quién es, esposa de quién es, madre de quién es. Creo que no me define, ¿sí? Digamos, mi perfil profesional que estoy presentando en este momento, que era un poco lo que convenía hablar en esa reunión. Entonces sí fue algo como incómodo, molesto. Sin embargo, creo que ha sido parte de la vida, ¿no? Uno tampoco, digamos, así es también, así son las relaciones. No debería darse eso, pero si es que se da, también es algo que te deja un aprendizaje. Amigos, amigas queridas, estamos conversando con Maggie Brava. Ella es una empedernida por el deporte que nos comentaba justamente al inicio, pero también la rompen otras cosas. Y una de las cosas que la rompe y que quizás ustedes aquí, quienes es la primera vez que le ven a Maggie, no saben que tiene una faceta con el equipo de los amores de muchos de ustedes, que ciertamente tuvo su momento de gloria en alguna época y que fue precisamente cuando Maggie estaba en el Club Deportivo El Nacho. ¿Qué fue lo más bacán que viviste en esa época, Maggie? Wow, sabes que hace un par de días, sí, en esta semana, me parece que fue el día lunes, ¿no? El día lunes me fueron a ver unos estudiantes de la Universidad Central a hacerme una entrevista precisamente por el Nacional, un poco preguntándome qué, o sea, no sabes cómo removí recuerdos, anécdotas. Creo que es una de las experiencias más lindas que he tenido a nivel profesional. Creo que es la escuela de relaciones públicas que tuve yo como comunicadora. Yo llegué ahí precisamente al equipo de comunicación y relaciones públicas. La persona que trabajaba conmigo fue, digamos, un compañero excepcional de quien aprendí muchísimo, un extraordinario ser humano, pero me enseñó la dinámica de la comunicación deportiva. Empecé a relacionarme con periodistas deportivos, con medios deportivos, construí el archivo de prensa durante los años que estuve 5 años Maggie, trabajando. pero perdóname que te interrumpa allí, corrígeme si me equivoco, pero eran momentos en que muchas mujeres no habían haciendo relaciones públicas en los clubes deportivos de fútbol de primera división A del No fútbol había nacional. muchas mujeres en periodismo deportivo, en el sector administrativo, en el campo administrativo, tampoco del club. Éramos cuatro mujeres casi casi en todo el club, cuatro o cinco, bueno, con las compañeras que estaban en Tumbaco, digamos, atendiendo en los entrenamientos y esto, pero éramos muy pocas mujeres. Entonces, cada vez que eran las ceremonias, no sé, de aniversario o eran los eventos, éramos las cuatro, las cinco mujeres de arriba para abajo, con 60 hombres, con 70 hombres a nuestro alrededor, aparte un equipo militar, ¿sí? La milicia en ese tiempo no estaban las mujeres en, Claro, claro. en No la estaba en el milicia. radar. Entonces, sí, algo muy especial también por eso, porque claro, éramos las mimadas, sin embargo, sí era un contexto pues especial donde era como mayor atención o mayor, quizás sí, a las ideas, a las propuestas, proyectos que daban los hombres, los jefes eran los hombres, sí, los directivos eran hombres, entonces, y claro, era también
trabajar en función de un protocolo militar, o sea, era un protocolo deportivo y a la vez militar. Por eso digo que he tenido una escuela maravillosa en relaciones públicas. Entonces, sí, trabajar con mucha rigurosidad, con mucha disciplina, con mucho cuidado también de tema de los rangos de los miembros del club, decir que no se me vaya, no sé, un general de brigada con un general de división por equivocación, porque eran esos Ya. detalles que eran parte del protocolo y que debías Ok. cuidarlo y respetarlo. Sin embargo, o sea, y pese a este contexto que para mí era nuevo, la verdad es que me enseñó muchísimo, me dio mucho el club. Yo te digo, aparte que estuve yo a veces de broma, le digo a mi hijo, a quien no he podido convencerle que sea hincha del Nacional, es del Deportivo Quito, o sea, él es quiteñísimo, quiteñísimo, pero cuando yo le cuento las anécdotas, o sea, también le digo de broma, digo, estuve también en los mejores momentos, 2004, 2005, donde estaban ahí las estrellas, o sea, tener la oportunidad de conocer a Antonio Valencia, al Diablito Lara, digamos, a figuras, o sea, a Joví, o sea, yo te estoy hablando de jugadores que en ese tiempo eran los jugadores de Claro, nuestra claro, por selección. supuesto, por Entonces, supuesto. compartir con ellos viajes, salidas, el día a día en un trabajo administrativo, en un entrenamiento, fue en realidad para mí un regalo, en realidad para la historia o mi experiencia o mi trayectoria, en realidad un regalo. Qué bacán. Eh, en esta parte que tú acabas de mencionar con las figuras, que fíjate qué interesante lo que mencionas, porque estas fueron las figuras que llevaron al mundial, ¿no? O sea, fueron parte de las que llevaron por primera vez al Ecuador al mundial, cosa que para Yes. eh, tu generación y la mía era una posibilidad. Y en este momento los guambros, yo lo veo a mi hijo que ya, o sea, eso es como ya, como dicen en Quito, tillos, o sea, ya extrañan que no esté en el mundial, más bien. Creo que ayer conversamos precisamente con un buen amigo, Juan Pablo Chauvin, a quien le mando muchos saludos y me decía, creo que este momento es súper importante para el Ecuador porque nos hemos quitado ese sentido de inferioridad que teníamos anteriormente, Maggie. Oye, qué lindo, no lo había visto, digamos, desde este punto de vista que tú lo planteas, pero totalmente cierto. Sí, ahí en ese momento vivíamos precisamente esa pasión por lo nuevo, esa pasión por algo que se había luchado históricamente en el fútbol ecuatoriano. Entonces era vivir esa emoción, esa pasión, sí, o sea, llegar a un club. Me acuerdo que en el Mundial yo no trabajaba en el Nacional en el primer mundial, en el Corea y Japón, sí, fue en el Mm. 2004, me parece que fue el de Alemania. Me corrige si es que ahí cometo una imprecisión, pero bueno, 2004. Entonces, claro, bueno, todos nuestros jugadores se fueron, los directivos viajaban a los mundiales, nos quedábamos en el personal administrativo, no sabes, o sea, nos encontrábamos religiosos, como eran horarios distintos, o sea, Claro. 7 de la mañana ya estábamos en la sede del club, así, pero con camisetas, con comida, éramos así como que, eran para nosotros una fiesta realmente, pero una fiesta. Entonces, yo creo que a mí me marcó muchísimo. O sea, me dio mucha pena salir del Nacional, finalmente lo hice por una nueva oportunidad. Pero creo que viví unos momentos, o sea, de compartir esa alegría, esa pasión, y lo mismo los campeonatos del Nacional, 2005, 2006, de ver a los chicos hacer copas, de ver, o sea, La los B3. resultados de un trabajo, sí, de un trabajo de muchos meses, de mucho esfuerzo. Mira, yo tuve la oportunidad, y eso les comentaba a los chicos que me hacían la entrevista el día lunes, de conocer al ser humano, al futbolista ser humano, porque el futbolista es una estrella, es Claro. un crack, pero no es una máquina, es un ser humano que atraviesa dificultades, situaciones adversas, económicas, familiares, emocionales. Entonces, en oportunidades que tenía, no sé, tal vez de viajar al lado de alguien, preguntarle, y también escuchar testimonios, como en algún momento lo recibí de Jaime Iván Caviedes,
Así, Y él como decía, ¿cómo me juzga? ¿Cómo me juzgan tus colegas? O sea, yo así. tengo a veces este recelo y esta resistencia a hacer lo que a veces ustedes nos piden, porque claro, nosotros en las ruedas de prensa, decíamos, por favor, póngase la gorra, por favor, aquí, o sea, un poco conducíamos, era nuestro trabajo, Claro, comunicadores, pero había también en ciertos momentos esta resistencia del jugador porque decía, cuando yo no meto un gol, o sea, son los primeros en decirme tal cosa o generaban ciertos comentarios que había, entonces había mucho hate alrededor también y ellos se sentían súper mal, o sea, entonces escuchar también testimonios, ver esto y estar en la mitad, tal vez mediando, decir con los colegas también. eh, no solamente mostrar, digamos, como que lo mejor, los triunfos, porque en las derrotas había o sea, mucha crítica, me imagino que hasta el día de hoy, ¿no? Y les entiendo a mis colegas, por supuesto, también eran muy incisivos con las preguntas. Entonces, vivir eso, analizar, ver desde fuera y ponerme en los zapatos de mis colegas, pero también de los futbolistas, ¿no? O sea, eso también para mí fue retador y bello. qué bacán esto que nos cuentas, Maggie, porque tú vas como experimentando ahí con unas dimensiones de probar y tomo lo que mencionaste antes de esto y decías, ¿qué es lo que te decían, más bien dicho? ¿Qué es lo que te decían tu papi, tu mami en la mesa de comedor, cuando conversaban contigo, mi hijita, no se deje? ¿Qué era lo que decías? Porque igualmente tú tienes tus brothers y ellos también son, o sea, son líderes, ¿no? Está el Gonzalo, está el Cristian, está, o sea, tampoco es que eran perfil bajo al lado de la Maggie. A ver, yo creo que mis padres siempre quisieron, creo que son 5 hijos, ¿no? Somos 5 hijos. Entonces y es la primera razón por la que admiro a mis padres. O sea, sacar adelante a 5 hijos y los cuatro, Gonzalo, Cristian, Patti, Maggie, ¿sí? Somos seguiditos, o sea, rondador. Yeah. Pau, la última hermana, sí, le llevo 8 años. Sin embargo, bueno, 5 hijos. Entonces, mira, ahora que yo desde hace casi 16 años que soy mamá, yo veo y digo, wow, o sea, mis papás se partieron, o sea, se esforzaron un montón. Entonces es la principal razón por la cual les admiro, o sea, sacar adelante a 5 hijos y mantenernos unidos los 5 y estar cerca y pasar cosas, adversidades, cosas lindas, cosas buenas, no tan buenas. Entonces, en medio también de mis distintos roles, de mis decisiones, de estudios profesionales, sabes que tuve también incluso conversaciones especialmente con mi madre, que a veces me decía, no es tu entorno. Cuando yo trabajaba en el Nacional, ella decía, no es tu Ay, entorno, porque mi mamá sí veía la oportunidad laboral siempre en el sector público. Y me decía, ¿qué pasa? ¿Qué tal si mejor, mira, vas, trabajas en un ministerio, en el grupo de comunicación? Era como que quizás una expectativa de ella. Entonces, cuando yo tomaba mis decisiones antes del Nacional, yo estaba en un emprendimiento de un periódico deportivo con mi esposo, su familia, y por eso doy el salto al nacional, porque ya estaba involucrada en el periodismo deportivo. Entonces era algo que no era así como que medio desfasado no sé, tal vez para un pensamiento un poco conservador de mi madre. Entonces me decía, pero quizás no es por ahí, mira, me hablaron de esta oportunidad por acá, pero a mí me encantaba, o sea, me llegó a encantar el fútbol, era apasionada, yo pasaba todos los fines de semana sagrados al fútbol, yo me repetía los partidos, también era mi trabajo, ¿no? Repetirme los ya. partidos y mirar cualquier novedad para dar informes al profesor, al director técnico. Entonces, sí eran como que situaciones, mi papá sí era feliz, o sea, él era así como que, wow, qué chévere, el Nacional es un gran equipo, o sea, no era el equipo de mi padre, yo era hincha del Barcelona como mi papá, mis hermanos, Ya. entonces llego al Aquí. Nacional y dije, o sea, fue un camisetazo, pero ya, porque vivía adentro, vivía el día a día, Ya. con Sí. pasión, veía las necesidades del club, de los jugadores, de mis Claro. compañeros. Entonces, es tu hogar, a veces tu trabajo, es ponerte la camiseta y Mm. claro, es en un club deportivo que quizás todos, o sea, fui juzgada, pero digo, no, y hasta el día de hoy. Eh, Eso precisamente, ¿en qué momento?
tú das un giro, ¿no? Porque el momento en que tú tenías ahí como una exposición fuerte, siendo relacionadora pública, estando en el ojo y como decíamos más pronto, no había muchas mujeres tampoco haciendo ni periodismo deportivo ni relaciones públicas en fútbol y en la primera A y de pronto saltas a la educación y te pones al frente y lideras una institución. ¿Qué es lo que te lleva a dar esos saltos como de extremo a extremo? Bueno, mira, luego del Nacional salí, me fui al comercio. Yo fui periodista web del comercio. Fui como que una de las primeras periodistas web, ¿sí? El comercio, la verdad es que no sé qué pasó con el comercio porque en el sentido de que ahora ya no tenemos ese periódico más de Mm. lo que tenemos en redes y este periodismo digital, pero yo sí esperé y pensé, porque cuando yo entro a la página web específicamente de Últimas Noticias, había muchos proyectos para seguir creciendo en la línea digital. Entonces, bueno, no estuve más que un año porque luego ya pues vino mi bebé y me dediqué a la maternidad un buen tiempo, en los primeros años, meses de mis hijos. Y luego pues me vinculo también a un proyecto cultural porque mi esposo, su familia está en un entorno súper cultural, súper artístico. Entonces, para hacer investigaciones de artistas plásticos, mis suegros son artistas plásticos, de los abuelos de mi esposo. Entonces, me involucro en eso porque fíjate que mi tesis de maestría ahí en Andina es de Ya. la divulgación de las artes plásticas. Entonces, o sea, yo voy a la educación, o sea, mira, yo salgo del periodismo, yo hago así, periodismo deportivo o comunicación deportiva, voy al periodismo digital, de ahí me muevo al periodismo cultural y ahí entro a la educación, ¿sí? Y en Ah, ok. educación me mantengo en investigaciones sobre periodismo cultural, mi tesis doctoral es sobre periodismo cultural en Ecuador. Entonces ahí me mantengo, sí, es como que en el terreno educativo, pero abrazada de la cultura, abrazada del arte, porque mi casa está llena de cuadros de mis suegros, de los abuelos de mi esposo, porque el Instituto ISPADE, donde he trabajado estos últimos 15 años, está abrazado de arte, entonces estoy muy, muy vinculada al arte, pero yo creo que es un proyecto que también lo voy consolidando con mi esposo. Entonces, ahí llego a la educación, llega él, hace este proyecto, después me involucro yo, y pues ya me mantengo en el instituto. Justamente la dirección, o sea, el rectorado, mi rectorado concluyó ya este año, ahora ya tenemos otra rectora. Ah, Tengo ahora, estoy en el área de investigación, sí, ya ok. como que poniendo en práctica también esta formación digamos, del doctorado que hice, que es ya 100% investigativo. Entonces, así llego, o sea, yo como que he caminado así, yo renuncié al comercio porque tenía un embarazo un poco complicado y la verdad es que no quise arriesgar. El periodismo es muy demandante, o sea, yo trabajaba sábados, domingos, hay veces que trabajaba hasta las 10 de la noche. Recuerdo que falleció León Febres Cordero cuando yo trabajaba en el diario y yo me acuerdo que me Ya. tocó regresar de la casa, o sea, yo ya estaba en la casa, me llamaron si tienes que volver. Volví y así jornadas hasta la medianoche, que me apasionaba. Pero claro, ya había tomado una decisión, también un proyecto familiar que en ese momento fue lo más importante, Y no te equivocaste. de ninguna manera, no. Maggie, ahora te vemos ya con una presencia más digital. Te vemos una Maggie versión 2.0. Digo versión 2.0 porque eres una profesional, mamá, esposa, super fitness. Además, estás, como digo, en este mundo digital desde Escuela para Madres. ¿Cómo nace Escuela para Madres? A ver, sí, en el contexto digamos, de la formación, de la educación, de mi ejercicio docente o directivo en el Instituto ISPADE, junto a una colega y amiga, verás, nace porque
mi compañera, María Mercedes Valencia, ella atravesó una situación especial cuando su hija se gradúa del colegio, que es en este tema de la orientación vocacional, la búsqueda, la frustración como joven de qué voy a hacer, por qué no puedo aquí, si puedo allá, esta búsqueda de un cupo, de una oportunidad en el sistema de educación. Entonces, de conversaciones de colegas, hablábamos también de los jóvenes, porque mi compañera, ella es la coordinadora de bienestar estudiantil en el Instituto ISPAD. Entonces, Mm. comenzamos, ella es pedagoga y empezamos un poco a hablar de, oye, en realidad que los chicos llegan inseguros, llegan no tan convencidos, se retiran de los estudios, ¿qué está pasando? Y cuando ella contaba estas anécdotas que vivía, o sea, ella me contaba día a día, semana a semana, oye, mira, ahora estoy buscando esta universidad, ahora no, dieron esta prueba, un preuniversitario 2. Todo eso decíamos, ¿y quién lo está? ¿Quién está investigando? ¿Quién está conversando con los jóvenes? ¿Cómo se sienten cuando se gradúan del colegio? Y así nace Escuela para Madres. Nace con este nombre porque cuando íbamos a las escuelas para padres en los colegios, tanto Ujú. María Mercedes como yo, luego conversábamos y decíamos, oye, en la escuela para padres del colegio hablaron de esto, pero esto no estoy muy de acuerdo, aquí hay, bueno, conversábamos y hoy le digo, oye, hagamos un encuentro con padres. Y nuestro primer podcast todavía era Escuela para Padres. Hicimos un podcast en vivo, ¿sí? Invitamos a padres de familia, un poco para hablar de esta decisión juvenil, el momento de elegir su carrera. Ujú. Y luego digo, oye, bueno, las dos somos madres, estamos aprendiendo también a criar a nuestros hijos en estos momentos ya de jóvenes en que están tomando decisiones. Demos el giro a Escuela para Madres, entendido como que es una escuela en la que nosotros principalmente somos las que estamos emprendiendo, porque creo que los padres estamos aprendiendo continuamente en función del crecimiento, decisiones de los hijos. Entonces ahí pusimos Escuela para Madres y ya nuestro segundo episodio, esto te estoy hablando de julio del 2023, hace 2 años que nosotros Ah, ok. abrimos este espacio y surge con estas preocupaciones o con estas necesidades propias de averiguar el pensamiento de los padres, pero también de los jóvenes en relación a la orientación, el acompañamiento, cuál es, un poco, en el caso de los jóvenes, saber cuál es la interpretación que le están dando a la realidad, al sistema, a la educación, qué entienden por éxito, porque a veces como padres pues depositamos muchas expectativas a los chicos, les decimos tú, yo te veo ahí, yo quisiera que tú tengas esto, o sea, ponemos tanta presión y creo que es posible que hay jóvenes que tomen decisión en función de eso que los padres sueñan y no necesariamente aquello que ellos quieren. Entonces va por ahí y estamos pues contentas eh, tomando en cuenta una cosa que queremos acompañar en talleres a los chicos, a los padres, pero con investigación y con investigación de lo que pasa en nuestros sistemas, porque los tests vocacionales que aplican en colegios, en universidades, son estandarizados, son incluso unos softwares que tú instalas y tú dices, listo, con esto tú eres maduro en este sentido, en esto tal, y esta es la carrera que un poco te corresponde. Pero ¿de qué sistema de educación? ¿Del sistema de Argentina, el sistema de España, donde fue creado? No, el sistema de educación superior es algo muy distinto y queremos, en función de eso, hacer nuestras propias guías de autoconocimiento, nuestros propios test un poco de nuestro contexto. O sea, necesitamos enfocar a los contextos estas pruebas y por eso es que está abierto este espacio de Escuela para Madres. Me ha quedado resonando esto que mencionas, que los papás ciertamente podemos llegar a generar esa presión en nuestros muchachos que eligen educación superior, porque, digamos, haciendo más a casito el resto de la educación, no porque sea menos importante, sino porque elegir una carrera profesional en el tiempo, mi querida May, corrígeme si me equivoco, cuando nosotros elegimos universidad era una cosa para toda la vida. Sin embargo, uno ya llega al cuarto piso de la vida y uno se da cuenta que
Tal vez no tomé la decisión más acertada, tal vez sí, pero en este momento quiero hacer otra cosa. Con esos ojos, Mari, eh, ¿cómo ves tú la situación de los jóvenes que luego de esta experiencia que comentas, pero detrás de esas gafas donde fuiste directiva de una institución de educación superior? A ver, creo que hay, en algunos casos, digamos, se está expresando un grupo de jóvenes, sí, me refiero a los chicos que están abandonando sus carreras en los primeros años, en los primeros semestres. Creo que hay mucha confusión, ¿sí? Mucha Mm, confusión. Es decir, ¿qué hago aquí? ¿Elegí bien? ¿Sí? mm, ¿Por qué no me está gustando esta carrera, estas asignaturas? No conecto con lo que dice el profesor A, profesor B. Claro que se deben a otras circunstancias, por supuesto, no podemos dejar de lado a veces temas emocionales, económicos, sociales, de trabajo, que atraviesan los jóvenes y que les toca tomar una decisión y por eso se retiran. Sin embargo, sí hay un grupo de jóvenes que llegan desmotivados, ¿sí? Llegan desmotivados al sistema, se insertan al sistema de educación superior sin estar claros. Y mira, y muchos, sí, eligen la carrera, mejor dicho, les dieron eligiendo la carrera, no me refiero únicamente a las familias, a los padres, sino al sistema, porque encontraron cupo, el único cupo que encontraron fue, no sé, en alguna ingeniería química en tal universidad. Por lo tanto, es la oportunidad que tienen. O sea, ven a la profesión o a los estudios muchas familias, ¿sí? Y de ninguna manera lo hemos juzgado, pero es la realidad y eso hay que conversarlo, ¿sí? Lo ven como lo que haya, ¿sí? Con tal de que no te quedes sin estudiar. Y mm, quizás nuestras generaciones, Marlon, porque cuando he escuchado testimonios de jóvenes actualmente, hay cosas que han resonado con mi caso personal. ujú, Yo quise estudiar psicología, pero mi mm, madre, sí, me decía, quizás no encuentres, sí estuvo en mi radar, o sea, yo era de ciencias sociales, sí, yo pude haber ujú. estudiado derecho, psicología, sociología, antropología, pero psicología era como que me llamaba más la atención y mi madre preocupada, no por imponerme algo, no es que decía, yo he soñado que No tú vas a seas encontrar una trabajo. comunicadora, pero era su preocupación y la entiendo. Y no juzgo. De hecho, gracias a mi madre, pues yo estoy donde estoy. Conocí a mi amado esposo, que lo conocí en la universidad, y soy lo que soy. Y esa decisión finalmente me benefició por muchas razones. Pero ella era preocupada y decía, no vas a encontrar trabajo de psicóloga. No, es una carrera muy difícil, muy compleja. No, ella veía que la comunicación era algo como seguro. Bueno, finalmente yo, bueno, ok, yo obedecí, digamos, en ese momento no decía, a ver, ¿cómo? O sea, deberían respetar mi decisión. No lo veía de esa manera. Sí, Aparte ok. que también me lo decía con mucho cariño. Y sabes Mm, que en mm, tema de esfuerzo económico, de decir, ok, claro, por te supuesto. voy a pagar una universidad privada, que en ese tiempo era la Salesiana, y ya insisto, 5 hijos, pagar la universidad, Claro. los estudios de 5 hijos. Yo era, por supuesto, mamá, yo obedezco lo que tú puedas también pagarme, lo que yo pueda acceder gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo. Entonces, eh, sin embargo, hay jóvenes que quizás con todo el amor del mundo, los padres hacen un esfuerzo, pero no les gusta la carrera. Yo creo que eso hay que hablarlo, no hay que juzgarlo, hay que hablarlo porque estos testimonios resuenan con padres, con familias, con jóvenes y dicen, a ver, detengámonos un poquito, pensémoslo bien, hagámoste un buen test vocacional, descansa un semestre hasta ver, hagamos un recorrido de universidades, de carreras, de oferta, hasta mientras, no sé, estudia idiomas, estudiemos, haz un curso para ver si realmente te gusta, no sé, derecho, antropología, ciencias de la computación, pero o sea, hay como que poner un poco de pausa. Eso es lo que creo, es lo que estamos un poco viendo, que quizás necesitamos un poco que terminemos el colegio con nuestros hijos. Si los hijos han venido, sí, ya con muchas certezas, mucha seguridad y no hay una injerencia, bueno, adelante, a los 17 años que ingrese al sistema. Pero en otros casos donde hay, no, no estoy seguro, y si es que presionamos, quizás es ahí donde quizás debamos detenernos un momento. Qué interesante esto que mencionas, porque
Esta frustración ciertamente me recuerda, había una muy buena colega en Flaxo que justamente nos conocimos en algún curso y era argentina y era diseñadora gráfica y ella contaba su experiencia de que mi mamá siempre quiso que sea diseñadora gráfica y cuando me gradué, el día de la graduación, el certificado le entregué a mi mamá, le dije, toma mamá, este es mi regalo de Navidad, quiero irme a recorrer Sudamérica, hasta la vista, mami. Y nos conocimos en Flaxo, entonces esto que me dices tú, claro, llama la atención. Finalmente, los hijos pueden terminar satisfaciendo el deseo de padres, nosotros quizás ahí, y en eso la embarramos también, pues, ¿no? O sea, haciendo lo que mejor se puede, porque sabes que ahí también uno actúa de buena fe, digamos, ¿no? Sí, sabes que Marlon, yo no sé si tú has escuchado, digamos, también o has leído sobre estos índices elevados también de frustración de personas en su trabajo, o sea, de personas Ah, que no claro, aman claro. su trabajo, que están, Mm. digamos, que no disfrutan de su trabajo. Ujú, ujú. Entonces, yo creo que ahí hay una conexión. Por eso, en Escuela para Madres estamos conversando con varias generaciones. O sea, Mm. los jóvenes, sí, claro, tenemos que ocuparnos en los jóvenes porque tienen que aprender de nuestros errores también, ¿sí? Nosotros Ujú, tenemos que ujú. compartir quizás estas experiencias, estas anécdotas, pero también nos ha llamado mucho la atención la experiencia y yo te comprometo, querido Marlon, a que tú nos acompañes en Escuela para Madres para que nos cuentes cuál fue tu experiencia el momento en el que elegiste tu carrera. Sabes, yo he conversado de esto con mis padres, con mis tíos, con mis familiares, mis primas. Sabes que la última vez que estuve en Loja conversé con una prima sobre esto porque me dice, oye, este proyecto de Escuela para Madres y todo. Entonces, conversando, yo dije, no, yo tengo que conversar contigo en el podcast. Ella me decía, me dice, Maggie, tú les preguntas a mi papá qué estudié y no sabe. Él quería un título. Él quería que yo tenga un título. Y dice, estoy segura que mi padre me ama, hizo un esfuerzo, su papá igual un esfuerzo. Ella vino Oh, a estudiar a claro, Quito. Sí, vino a claro, estudiar a Quito, le pagó la universidad uno, la universidad 2 y todo. Ella hizo una maestría, o sea, ella siempre era como que yo tengo que ser más, yo quiero que mi papá, mi mamá se sientan orgullosos de mí. Pero me dice, tú le preguntas y no sabe. Él me dice, qué bueno, hija, sigue triunfando. No sabe y si me gusta, no me gusta, qué carrera. Finalmente ella no está trabajando en algo en relación a su carrera. Y eso es algo que también en ningún momento sus padres se pusieron como que lo ponemos en discusión. O sea, no específicamente los claro, padres de mi claro, prima, sino que es en general, estamos como, claro, bueno, claro. y la vida ahí como que déjate llevar, así, y si un trabajo, y bueno, y si consigues un trabajo y todo, pero eso quizás, yo te digo, insisto, no vamos en búsqueda de que las cosas tienen que cambiar. Yo creo que con la discusión, sí, con la discusión, con la conversación, con el debate, con ponerlo sobre la mesa, es bastante, sí, yo creo que hacer un taller con padres y un poco llevar los resultados de estas investigaciones que un poco te estoy contando, o sea, estos testimonios que estoy recogiendo de jóvenes, de adultos, Ujú. de gente grande, o sea, de mis padres, decir cómo vivieron ellos también esa decisión Claro, claro, con mis abuelos, claro, cómo hemos vivido nosotros. Yo creo que eso nos está dejando una información de oro para poderla divulgar. claro, claro. Eso es súper heavy lo que estás mencionando, porque, claro, mi viejito hizo su mejor esfuerzo posible. Él quería ser ingeniero civil, pero ya pues habían varios tíos también en estudios, 7 hermanos, y o sea, para ingeniero civil no alcanza, lo que alcanza es para profe de matemáticas, y ya pues, ¿no? Y mi madre igualmente, y después ellos hacen lo mejor que pueden en sus ámbitos, ¿no? En sus ámbitos. Eh, ahí creo que, como tú bien lo dices, uno a veces como ya se ve desde este otro lado de la orilla cuando uno es taita y valora todo el esfuerzo, el gran esfuerzo que hacen tus padres para que tú vayas escalando en la vida, ¿no? Porque mira lo heavy que es esto.
Em, mi papá se transforma en el primero de la familia en terminar la universidad. En primero en sacar educación superior, primero en esa cuestión. Entonces, ese es wow para la familia, pero resulta que eh, hay hijos que de pronto no quieren necesariamente eso, porque para cambiar un foco no necesitas ir a la universidad, en fin, hay una serie de otras opciones en las que también te puedes desarrollar y la respuesta a veces no necesariamente es la universidad, mi querida Maggie. Mira, yo formo parte del sistema de educación tantos años, eh, y ahora lo puedo decir. Mira, me encanta, me encanta estudiar, me encanta aprender, me meto en cursos, soy muy aficionada del conocimiento, ¿sí? Y siempre promuevo, perdón, y siempre promuevo eso en mis alumnos. Mm, A ver, déjame ver qué te me fuiste, ya. Promuevo eso en mis alumnos, el estudio, la formación, la preocupación. Digo, ya si están aquí, ya aprovechen, sáquenle el jugo. ujú, Sin embargo, sí creo y conozco casos, ¿sí? Y hay casos emblemáticos a nivel mundial que no claro. estudiaron la universidad. ¿Sí? Mm, Que no necesitaron de la universidad, necesitaron muchos de libros, ¿sí? Del modelaje que es de modelos que me puedan servir para yo poder replicar. O sea, hay varias formas de aprender, hay varias formas de salir adelante, de ujú, trabajar, de emprender. Mira tú que tienes este espacio tan lindo, ¿cuántas veces has trabajado o has conversado con emprendedores que no se han formado o no han salido esos emprendimientos producto de sus estudios, ujú, sino muchas veces de proyectos familiares, de una necesidad, de una situación en ese momento? Entonces yo creo que eso hay que proveer. Lo que pasa es que sí hay como yo creo que sí se ve al título profesional como el gran logro, ¿sí? Como lo único importante. Creo que mm, si es que conversamos de esos mitos, ¿sí? De la titulitis, si conversamos de eso, ¿sí? Y trasladamos esta información y estos conocimientos a los jóvenes, creo que se le va a quitar no importancia, ¿sí? claro, Porque la educación es claro, fundamental, sí, sí, claro, por pero supuesto, por hay supuesto. formas de educarse, no Sí, 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 solamente en el sistema. eh, Y exactamente, y lo que decías hace exactamente. un momento es, para poner un foco, no necesitas estudiar no necesitas hacer una carrera. Yo creo que Claro, también hay una buena ventaja en el sistema de educación superior, que son estas carreras cortas, ¿sí? Una claro, claro. tecnicatura, una tecnología, una maestría universitaria, ahora hay esta posibilidad, entonces hay Certificación, ¿no? Hay estas certificaciones también certificaciones, que está buscando. diplomados, o sea, hay ahora y todo, hay en línea, hay a distancia, hay. Entonces yo creo que los padres, sí, deben un poco abrir el abanico, debemos abrir el abanico de posibilidades que tienen nuestros hijos para aprender, para desarrollar mejor sus habilidades, sus destrezas y pues decir, a ver, vamos a empezar por aquí, te asesoro, te acompaño aquí, te apoyo, Claro. y un poco dejar también incluso la equivocación de los chicos. Sí, 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 coincido ahí bastante contigo en esa parte porque creo que es una cuestión en la que los hace felices a los muchachos finalmente. ¿Qué es lo que te hace feliz? Porque, y eso, soy infidente, no sé si mis padres me van a colgar de los pulgares este rato que voy a decir, pero les agradezco a ellos que me dieron ese chance de poder elegir lo que quería hacer, aunque no sabía cómo explicarles, ¿qué es que quiere seguir marketing y eso qué cosa es? ¿Qué es? No sabía exactamente qué explicar, sin embargo, eh, creyeron en el jinete más que en el caballo, digamos, ¿no? Entonces, creo que esa apuesta a la final también es importante porque te sientes como hijo respaldado. Así es, Y ese es un aspecto súper importante porque sabes que tus padres te van a apoyar y así tú te equivoques, pues no se ha acabado el mundo, Maggie.
cuando tienes el apoyo de tus padres o el apoyo de tu círculo cercano, digamos, no necesariamente es los padres, a veces personas que no necesariamente tienen padres, son huérfanos de papá, mamá, por diferentes circunstancias, migración, etcétera, toca el abuelo, el tío, alguien que hace esas veces de mentor, etcétera. Así es. Las redes familiares, las redes de amistad, creo que son sustanciales para los jóvenes, ¿sí? Creo que hay jóvenes que, como tú dices, hay veces, no sé, como que conectan más con recomendaciones incluso de amigos. Hay veces que los amigos dicen, oye, tú eres súper bueno para matemáticas, tú eres Ujú. súper bueno para hablar, tú haces unas exposiciones muy chéveres, oye, tú has leído bastante y como a partir de esos comentarios que te van dejando los amigos, porque mira, a veces los padres, sí, puede que no estemos tan, porque no somos los profesores, no estamos tan, digamos, tan claros en qué es mi hijo bueno, ¿sí? Probablemente conversando con ellos, sí, en la cotidianidad, pero académicamente, sí, hay cosas que más saben los mismos profesores, por eso es que los departamentos, estos, consejería estudiantil, los DS, o estas asignaturas de orientación vocacional deben crearse con mucha conciencia y clara que lo que se dice y lo que se recomienda ahí puede tener una injerencia súper importante, por lo tanto debe ser algo muy técnico, muy estudiado. Claro. Entonces, sí creo que estas redes, sí, amigos, familiares, como tú dices, abuelos, tíos, vecinos, o sea, dependiendo ya la cercanía que tengan los Ujú. chicos con estas personas, yo creo que aportan mucho. Yo creo que construyen mucho a ese ser humano que se está, en ese momento está como viendo cuál es el propósito de su vida, cuál es el proyecto que quiere llevar a cabo. Qué lindo esta parte. Estamos conversando, amigos queridos, con Maggie Brava. Ella es una mujer multifacética y ahora vamos a ir a las preguntas que nos permiten conocer su lado humano. ¿Lista, Maggie? Lista, lista, lista. Maggie, ¿a qué hora te levantas y qué es lo que primero haces cuando te despiertas? Ay, qué vergüenza. O sea, me levanto a las 6, 6:30, y lo primero que hago es a veces revisar noticias, revisar el celular, los mensajes pendientes, las historias de mis amigos. Sí. Cuando, cuando ibas a graduarte de bachiller, em, y si viene la máquina del tiempo y te dice, Maggie, ¿puedes volver a ese momento? ¿Qué le dirías a la Maggie que se está graduando de bachiller, la Maggie del futuro? Quizás que esté más tranquila, sí, porque siempre he sido un poco aprensiva, nerviosa, sí, preocupada de que algo va a pasar, de que tal vez esto no va a funcionar, insegura de, quizás le diría eso, tranquila, sí, tranquila porque la vida va, viene, se superan cosas, se caen, se vuelven a levantar, hay accidentes, pero se superan los accidentes. Creo que le daría un mensaje de calma. En este recorrido que has tenido en varias dimensiones, desde lo deportivo, la comunicación, la educación, la maternidad, el fútbol, seguramente encontraste algún libro de inspiración que te marcó. ¿Cuál es sí que nos podrías recomendar? A ver, el último libro que me ha marcado realmente es de Piedad Bonet, ¿sí? Es una escritora colombiana y el libro se llama Lo que, la verdad es que me olvidé el título, ¿sí? Pero la historia es alrededor del suicidio de la hija de la escritora, del hijo de la escritora. Wow, ok. ¿Por qué te digo que me marcó muchísimo? Porque hace algunos años, pues hubo un episodio similar en mi familia y es algo que nos removió, pero la vida, el corazón, el alma, la historia de la familia, o sea, fue. Y otro libro que me recomienda mi esposo, de la misma autora,
cuando leía otro libro, decía, ¿quién será esta autora? Voy a buscarla en internet. La busqué en internet y me entero de este libro que ya se me viene a lo que no tiene nombre, se llama el libro Lo que no tiene nombre. Ujú. Entonces digo, ¿y este libro? Y era alrededor de esta historia. Es un libro que a mí me tomó terminarlo de leer en 8 o 9 meses, ¿sí? Es un libro corto, porque eran 2 páginas y decir, bueno, descanso de esto, porque es una historia desgarradora. Entonces, Wow. la última parte sí como que la leí más rápido porque ya había procesado muchas cosas y entendí de este libro de cómo la escritura, en el caso de la escritora de la escritora de Piedad Bonet, la escritura se convirtió en el mejor refugio en la terapia Terapia. de la Ujú. escritora, y yo creo que en la terapia también de muchos lectores que vemos algo y un poco decimos, yo podría un poco en escritura, ¿sí? Sacar esto que estoy sintiendo, esto que me está preocupando. También este aprendizaje a partir de este libro es algo que hablo mucho con los alumnos. Cuando yo tengo un nuevo curso, sí, bueno, me presento, quién soy y hablo de los pensadores, escritores que me están influyendo o que me han influenciado en mi preparación personal o profesional. Y menciono a Piedad Bonet como una escritora en realidad que me ha conmovido muchísimo a partir de sus libros y sus historias. Qué bacán esa recomendación, Maggie. Eh, en tu recorrido, como todas estas dimensiones que eres, Maggie, seguramente hay una lección de finanzas personales que te ha marcado y que nos puedes recomendar. ¿Cuál sería? A ver, de finanzas personales, creo que el momento que atravieso en este momento en relación desde que yo salgo, sí, de la dirección del instituto y me involucro a la coordinación de investigación, también me involucro digamos, a la búsqueda de proyectos, de presentación de proyectos, convocatorias, porque quiero hacer también de escuela para madres, o sea, yo en investigación y en docencia hago como que lo mío en el instituto, pero también escuela para madres quiero que sea un proyecto también rentable. Y lo estamos presentando en convocatorias, proyectos de capital semilla. Entonces, esto en cuanto a finanzas personales, ¿por qué me está ayudando muchísimo? Porque tengo que hacer proyecciones económicas de aquí a 3, a 4, a 12 meses. Y en ese sentido, digo, si yo desde mi economía personal, familiar, tengo que invertir, bueno, ¿qué invierto? ¿Cuánto invierto? ¿En qué priorizo? Entonces, creo que me está dando una lección muy importante. Estoy con ese desafío y este aprendizaje que me encanta, acudiendo a gente experta en finanzas, en presupuestos, un poco decir, oye, puedes revisar esto que hice, estoy presentando esto, pero a lo mejor no están, no sé, tal vez tiene unos errores. Entonces, ahora estoy en eso, es decir, de mi capital personal, ¿qué voy a invertir o qué vamos a invertir, de qué manera? Y pues pidiendo también el apoyo de otros sectores para poder llevar a cabo este proyecto que tenemos. Buenísimo, buenísimo. Em, Tres razones por las que estás agradecida en este momento. Mi familia, la primera, ¿sí? La salud, ¿sí? Mía, de mi familia. Y creo yo que el trabajo, ¿sí? Yo creo que el trabajo, la posibilidad, las ganas que tengo de trabajar. No me refiero al trabajo que hago entre semana, un poco para percibir unos ingresos, sino la oportunidad que tengo de trabajar en varias cosas. O sea, esto para mí es trabajo. Este encuentro contigo es trabajo. O sea, yo le veo, yo tengo una definición de trabajo más allá del que hacemos de lunes a viernes, tal vez en una oficina, en un escritorio. Entonces, para mí esto es trabajo. Qué bacán. Maggie, tengo una última pregunta que quiero hacer, pero antes nuestros invitados tienen chance de hacer dos preguntas. Así que vamos con la primera pregunta que tienes para nosotros. La primera pregunta que yo te haría, querido Marlon, es ¿cuándo decides hacer algo propio tuyo y por qué? Un proyecto como el de Cracks, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, cuando dices yo necesito algo mío,
¿sí? En este momento por esta razón. Esa es una muy buena pregunta, Maggie. Em, sabes que no es una cuestión que me la propuse, la verdad. No, no, ojalá hubiese sido así, pero no, no fue así. Porque esto nace, creo que lo comenté en algún otro episodio, nace en plena, bueno, a ver, honestamente. Ya antes de la pandemia habíamos tenido unos encuentros empresariales, más bien dicho, unos encuentros de networking, o sea, personas con interés en conocer más allá de los negocios. ¿Qué es eso que a uno a veces le falta como para poder lanzarse con una idea que de eso puedas monetizar, que de eso puedas generar ingresos? ¿Qué es lo que hacen las personas que tienen negocios que les permite monetizar de esa idea? De eso hicimos 3 encuentros presenciales acá en Loja, y lo hicimos en un formato totalmente distendido, en bares, en una cosa súper relajada, cervecita, y invitamos a gente justamente que nos apoyó en eso, a Calú, a quien le envío saludos por acá, Guillermo Jimbo, que también nos estuvo visitando, y también Paola Inga, que fue otra que nos acompañó, otra invitada muy chévere. Y entonces la gente nos empezó a recomendar que sería buenísimo tener estos espacios como estos. Ahí llegó la pandemia y pues ahí se echó por un traste esta cuestión, metidos 2 semanas en esta situación, conversando así como personas maravillosas como tú, un día con algún amigo en Zoom. Entonces le digo a Jean-Pierre Pinto, a quien le envío saludos: oye, es un privilegio poder conversar contigo, no, no mucha gente lo puede hacer, y realmente me siento privilegiado poder compartir este café, esta cerveza contigo. ¿Crees que sea posible invitar a alguien más a este tipo de espacios? Y él dice: no hay, no hay ningún problema, yo también voy a invitar a unos amigos. Y es así donde empieza esto, ¿no? Conversar de cosas que nos pasan, que nos ocurren, y bueno, lo demás ha venido tomando forma. Yo ni siquiera sabía qué era esto de podcast, no, no tenía ni idea qué era esta cuestión. Esto de aparecer en cámaras tampoco era lo mío. La verdad, tú sabes, uno en cuestiones de marketing, comunicación, uno está más bien por atrás, en el guión, viendo el teleprompter, pendiente del banner, de ese tipo de cosas, pero no, o sea, siendo protagonista, ¿no? Así que eso fue lo que nos ha traído por acá, y pues llevamos ya 5 años en cazando historias de estas que consideramos que eh, pueden agregar valor a alguien que quiere saber cómo lo hiciste, qué cosa hiciste. Tienes que ser hijo de fulano o conocer a Mengano, o también se puede empezar desde cero. ¿Qué tienes que hacer? Así que por ahí va de cómo surgió todo esto, Maggie. Qué lindo. Y eso que tú dices de cómo va tomando forma, ¿sí? Porque una cosa es esta primera idea, ¿sí? El primer paso y cómo vas subiendo esas gradas y regresas a ver y decir, wow, todo eso subí, ¿sí? Mm, Pero yo ahí pensaba otra cosa, incluso cambiamos, ¿sí? Cambiamos de formas, las formas de pensar, de ver, exacto, de ver, de definir el trabajo, de definir, no sé, el proyecto. Es lindo, qué lindo. exacto. Coincido totalmente contigo, mi querida Maggie. Coincido contigo. Hermoso proyecto. La segunda pregunta. A ver, la otra pregunta, Marlon, ¿crees tú que estás aplicando, digamos, o que estás llevando a cabo proyectos que te propusiste cuando estudiabas? O sea, si regresas a ver al Marlon estudiante de esta carrera de marketing, Ujú. ¿sí? Y ahora miras, y decir, esto era uno de los proyectos que tuve, ¿sí? Pensate cómo, qué, o qué pensabas cuando estabas trabajando, cuando estabas estudiando, o sea, en dónde querías un poco trabajar y producir. Es es una genial pregunta. Eso sí, no, nunca me habían preguntado antes, y te admiro por esa capacidad que tuviste de sacar eso así como
como un banderillero al Oye, toro. es que es la curiosidad del momento que tengo, es decir, oye, ¿y esto querías hacer? O sea, de verdad, o sea, porque no sabes cuánto me la hago yo. Y yo digo Ya, así, ¿por qué soy ahora profe? O sea, ¿en qué ya. momento curvé acá? O sea, sí, sí, por eso tengo la curiosidad. Sabes que es una muy buena pregunta. Cuando estaba estudiando en la carrera, ¿no? Marketing, lo único que quería era tener un título, porque con un título era la llave que permitía en ese momento abrir puertas laborales, básicamente. Entonces, mientras más escalaba tu título, era una llave que abría más puertas, fundamentalmente por ahí. Entonces, la aspiración, pienso yo, era una multinacional, era algún tipo de estos, de algún departamento creativo. Esa era como una gran aspiración. Hubo la oportunidad de estar en alguno de estos espacios, pero conforme uno va evolucionando, para utilizar tus términos, va madurando la carrera y el jinete también, encuentra otras maneras de aplicar los mismos conocimientos que aprendiste. Y puedo decirte al día de hoy de que ciertamente lo que aprendí en ese momento lo sigo aprendiendo hasta el día de hoy, porque aprendí en la universidad y quizás por eso respeto mucho a la institución académica y digo, ciertamente quien decide entrar a la universidad en este momento no es que tienes un trabajo asegurado, pero al menos es una opción que te permite quizás abrir puertas. Eh, Se convirtieron en personas muy respetadas, profesores. Por eso coincido contigo cuando dices a veces los profesores pueden conocer más a sus estudiantes, y fueron muchos de estos profes quienes me abrieron puertas, porque yo no veía una cosa que ellos veían en mí. Y eso me permitió, o sea, romperla de una manera que no la pude haber imaginado. Sin embargo, lo que ellos me enseñaron en su momento, lo que ellos me compartieron, su conocimiento, pienso que hasta el día de hoy sigue tan vigente, porque allí aprendí precisamente que alguien que se dedica a la mercadotecnia no necesariamente es alguien que maquilla algo que está medio más o menos hecho, ¿no? Porque al cliente le puedes engañar una vez, pero no dos veces con lo mismo. La segunda vez ya no te vuelve a comprar sencillamente, así que tienes que hacerlo bien desde la primera vez. Esa fue una de las cosas, por ejemplo, que aprendí con Juan Carlos Layana, que fue uno de mis profesores de marketing que tuve, y dice, puede ser que la hagas bien la primera vez porque eres muy labioso, porque eres buenazo para hablar. Sí, está bien y te puede funcionar, pero no la puedes hacer dos veces. La gente va a saber que lo estás engañando, y eso no es hacer esta carrera. Por personas que piensan precisamente así, es de que esta carrera se desprestigia. Entonces, esa fue una lección que me quedó para toda la vida, esa cuestión de que es importante ser auténtico, es importante ser integral, no solamente haciendo esta profesión, que es maravilloso, encontrar las necesidades o activar necesidades en un público y poder satisfacer, sino en todos los ámbitos es importante ser un ser humano integral, en todos, en la educación, en alguien que es pastor, alguien que es médico, en todos, pienso en todas esas carreras es importante ser alguien auténtico. Qué lindo testimonio. Lo vamos a desarrollar en Escuela para Madres. Encantado, encantado. Sí, qué lindo testimonio. Sí. Encantado, encantado, mi querida Maggie. Como decía, tengo una última pregunta, y antes de lanzártela, quiero agradecerte, mi querida Maggie, por tu bondad, por el tiempo que nos has dado, que es lo más precioso que tenemos los seres humanos. Hasta la lengua se me traba, porque es un activo que no tiene valor, porque es altísimo. Estamos dejando una parte de nosotros aquí. Quiero agradecerte por eso, porque has compartido tus sueños, tus alegrías, tus momentos de revés, tus cuestas también. Así que por eso, muchísimas gracias por esa generosidad que has tenido para con nosotros, mi querida Maggie. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué es para ti una crack? Wow, ¿qué es para mí una crack? Yo creo que yo creo que es aceptar, yo creo que una crack acepta
aprende a aceptar los accidentes que tiene. Yo creo que una crack aprende a enfocarse, ¿sí? En lo bueno, en lo que puede, en lo que sabe, y eso tratar de sacarlo a su favor. Yo creo que una crack trabaja no en función de éxitos, de resultados, de poder, de un poco de reconocimiento, de validación, sino de por pasión, ¿sí? Yo Mm, creo que mm, ese para mí es el significado de una persona que, digamos, es ese señor, esa señora, ese chico, es un crack, es una crack quien predomina los valores, las relaciones humanas antes que eh, el dinero, ¿sí? Que el dinero a veces se convierte en como que lo ves como el recurso más importante que tienes en la vida, sin mm, prevalecer a veces lo humano. mm. Qué genial. Gracias, Maggie. ¿Tu mensaje final? No, bueno, mi mensaje final es, yo creo que es decir a tu comunidad, querido Marlon, bueno, primero agradecerte a ti, a todos quienes han podido pues escucharme, que para mí esta ha sido una oportunidad de divulgar quién soy, sí, lo que hago, lo que me apasiona, lo que estoy haciendo, mis nuevos proyectos, también parte de mi trayectoria y cómo mi trayectoria me ha sumado para hacer el proyecto que estoy haciendo en este momento, que me gusta mucho investigar y que estoy en un momento de una curiosidad enorme. Estoy preguntando, averiguando con todos, o sea, los alumnos hoy, así como que me lo dicen literalmente, ya gracias, siéntese señora, porque estoy con una curiosidad de saber cuál es el pensamiento de las personas, cuál es el pensamiento de los jóvenes en relación a la educación, a la formación, al trabajo, al éxito, y me siento bien por eso y quiero aprovechar, digamos, esta sed digamos, de conocimiento del pensamiento de otras personas para poder construir buenas cosas que aporte a la educación, a la juventud, a los seres humanos en general. Qué lindo. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo quien ha visto este episodio y le inspiraste? Bueno, yo tengo mis redes sociales en las que sí intento estar como que muy activa, divulgar lo que hago en mi día a día como profesora, como investigadora. Mi red personal es La Maggie Brava, que me encanta digamos, este avatar mío porque yo creo que me representa. Sí, yo tengo este apellido Bravo que yo te digo que cuando yo era chiquita y en la escuela me decían Bravo y que no me gustaba. Y yo decía, sí, no me gusta que me molesten de mi apellido. Ahora mis hijos dicen que mis hijos son Barea Bravo. Entonces, cuando dicen Barea Bravo, les al Bravo. Y como que crecí con ese, como yo decía, como con un estigma. Pero después descubrí que no es un estigma porque me representa. O sea, yo tengo una personalidad de muchísimo coraje. Soy muy brava, pero no en lo peyorativo, de maldad o de imposición, sino de coraje. Y aparte soy gallardo, o sea, bravo, gallardo. O sea, te digo esos dos poderosos apellidos. Entonces soy la Maggie Brava en Instagram, en Facebook. Y pues estoy recientemente con la cuenta de Escuela para Madres, que la abrimos, y todos los episodios están colgados en el YouTube del Instituto ISPADE, porque ahí surgió este proyecto y recibo todavía el apoyo del instituto para grabar nuestros podcasts. Entonces, bueno, nos pueden encontrar ahí, y precisamente en el Instagram están ahí como que los contactos, un poco los servicios en los que estamos trabajando en Escuela para Madres. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias, Maggie, por haber estado aquí en Cracks el día de hoy. Gracias también a ustedes, amigos, amigas, por estar pendientes de este episodio. Gracias también a la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL, que facilita que ustedes y nosotros nos encontremos. Gracias a las plataformas amigas que comparten esta transmisión, la Corporación de Ferias de Loja, Primer Reporte, Hora 32, Visión Alien e Info Loja. Soy Marlon Tandazo Palacio. Dios mediante, nos veremos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao. Hay ciudades que marcan tu vida y otras que la transforman desde el primer día.
Loja, Ciudad Universitaria, es un sueño compartido. Un espacio donde 3 universidades se unen para abrir caminos, sembrar futuro y convertir a Loja en un destino académico lleno de oportunidades para propios y extraños. Juntos construimos una ciudad que educa, inspira, acoge y transforma. Loja, Ciudad Universitaria. Destino académico por excelencia.